Bueno, ya estamos de vuelta, vamos a empezar esta conversación. La pregunta es, nos plantean que mañana se juegan dos proyectos de país. ¿Es tan así que se pudiese dar eso en un gobierno de 4 años? Obviamente uno tiene la duda si sí se prolonga la misma coalición hacia 8. Los discursos han sido de extremos a moderados, en donde por una parte han tenido que salir a buscar Piñera desde, tú me lo decías fuera de cámara, desde lo que podría ser el pinochetismo extremo, de José Antonio Caz, duro, de José Antonio Caz, hasta lo más liberal con el sobrino. El sobrino, ¿ah? Con el otro Caz, ¿cómo se llama? Felipe. Con Felipe. Cast y Cast, asesores. ¿Ah? ¿Y será tan así de que se jueguen dos proyectos de país? Porque en este gobierno, por ejemplo, uno de los proyectos que podía marcar la diferencia era la reforma constitucional. No pasó nada. Entonces, ¿será tan así? Parto por las damas. La dama que tenemos. Mira, yo creo que lo que ha mostrado la última etapa de la historia de Chile, que primero tuvimos 4 gobiernos juntos, de la misma coalición, y después venimos uno y uno. Esa alternancia yo creo que nos muestra que los chilenos, en primer lugar, que las ideologías tienen menos importancia, que la alternancia es parte normal de la democracia. Y yo creo que los actores en esta vuelta nos han hecho querer creer de que hemos retrocedido a esa parte de la historia donde todo se jugaba en una vuelta. Yo creo que los 8 millones de personas que no votaron en la primera vuelta nos dicen muy claramente que aquí no hay nada demasiado trascendental, ¿ya? Y en segundo lugar, me da la impresión de que la composición del Parlamento también nos dice que aquí no va a pasar nada trascendental, porque ninguno de los dos va a tener mayoría para hacer nada trascendental. Con suerte van a poder pasar leyes buscando individualmente, ¿no es cierto?, los votos para contener las mayorías en cada uno de los casos o de los temas. Entonces, ¿qué es lo que puede pasarse, digamos, en términos de trascendentales? Bueno, yo creo que lo más trascendental que puede pasar es que la ciudadanía se tome las calles y sean ellos los que lleven la batuta, en vista de que hay una crisis de representación. Para cualquiera de los dos lados. Claro, exactamente, porque resulta que tenemos una crisis de representación más o menos contundente, que no se menciona, que nadie, digamos, se dirige a ella para tratar de solucionarla, pero yo creo que el pueblo nos va a recordar que estamos en una crisis de representación y que ojalá, ¿no es cierto?, esta problema central que tiene la política chilena con partidos débiles, con una percepción, ¿no es cierto?, de que todos los políticos son unos demonios corruptos. Bueno, sucedan cosas que en la próxima elección sí podamos abordar los problemas y entonces sí podamos tomar decisiones sobre el futuro de Chile. Yo creo que esto va a ser una presidencia, cualquiera de los dos que gane, digamos... ¿Planita? Absolutamente plana, donde no van a poder pasar muchas cosas desde el punto de vista de la Casa de Gobierno. Correcto. Pero sí desde el punto de vista de la calle. Oye, Axel, Sí. ¿cómo lo ves tú? ¿Se juegan dos proyectos de país como nos quieren o nos dicen? ¿Tienen razón o no tienen razón en plantearlo así? O sea, que evidentemente no tienen razón, o si no, esto no habría sido la mejor semana a la bolsa en los últimos años. O sea, Ese es otro argumento. o sea, por favor, ¿de qué me están hablando? Ahora, los analistas financieros son muy malos analistas políticos, ¿eh? O sea, porque al otro día de la elección, la bolsa bajó teniendo un parlamento empatado, o sea, absolutamente ridículo. Aquí no, nada, o sea, vimos cómo convergían las dos posiciones en el debate, Piñera asumiendo las banderas de la gratuidad, Guille hablando de que las AFP iban a mantenerse no sé por cuánto tiempo, por lo menos yo no voy a ver, o sea, voy a jubilar con AFP, yo creo que casi todos los que nos están viendo. Entonces, en ese sentido, yo diría que primó la moderación. Ahora, el modelo capitalista está intacto, o sea, aquí lo que se le ha hecho un rasguño al neoliberalismo, que es lo que se intenta hacer, pero acá nadie ha discutido una alternancia al modelo capitalista, o sea, pero el nadie está electorado, ¿qué planteando busca? eso. ¿Qué busca el electorado? ¿Arreglar el modelo o cambiarlo como tal? El electorado lo que busca es tener mejor calidad de vida, así de sencillo, y para eso necesita una salud garantizada, educación que puedan dejarle a los hijos y que puedan educarse sin que se les vaya la vida, y tener pensiones para poder jubilar dignamente y no tener que estar rapiñando en un bingo en una club de adultos mayores. Eso es lo que quiere la gente, dignidad y tener ciertas certezas sociales con las cuales poder llevar una calidad de vida que le permite desarrollarse a ellas y a su familia. Ahora, los dos candidatos nos ofrecen lo mismo, uno bajo un punto de vista que es más pragmático.
Son tantos empleos, tanto lo que vamos a arreglar las listas de espera, tanto lo que vamos a bajar sobre el CALA, lo que fuera. Pero al final del día, yo coincido con lo que decía Axel también, al final del día lo que la gente busca son resultados, para eso elige un gobierno, ¿no? Para resolver los problemas. Y la gente se ha decepcionado justamente de los gobiernos en los últimos años porque no han dado respuesta a sus problemas. Lo que pasa es que la política genera sus propios problemas y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Y esa es la gran cuestión que está hoy día en el centro de la atención, digamos, de lo que va a ocurrir el día de mañana. Yo coincido también en que lo que resulte mañana, quien gane va a ser elegido prácticamente con la mitad del país, ¿no? De los que podían votar, y dentro de la mitad del país, ¿no es cierto?, un 25%, un poquito menos quizás. En ambos casos va a ser muy estrecho y el día lunes cualquiera de los dos va a tener que salir, ¿no es cierto?, a conformar o a dar señales muy potentes de unidad, porque efectivamente esto se va a resolver desde el punto de vista político con mayor unidad, con mayor capacidad para llevar adelante la gestión de un posible gobierno. Marco, con un 55% de abstención en la primera vuelta, mañana se va a levantar algo de ese porcentaje de gente que se abstuvo. Esta elección de mañana convoca a los que estuvieron fuera de la primera vuelta, aquellos que no están ni ahí, no les importa, o una manera de protestar también, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que nosotros no hemos analizado todavía suficientemente bien lo que fue el efecto primera vuelta. El efecto primera vuelta es como una ola, ¿no? Estamos viendo lo que está llegando de a poco de esa ola, pero efectivamente cambió el panorama y evidentemente hay una elección distinta. Hay un viento que está favoreciendo, un clima que está favoreciendo al candidato Alejandro Guillet, ¿no? No sabemos si ese viento va a ser suficiente, si le va a alcanzar para ganar, pero seguramente ese viento, ¿no es cierto?, ese cambio de alguna manera va a movilizar a otros electores. Por lo de pronto, ¿no es cierto?, a los que no votaron ni por Guillet ni por primera vuelta, que deben ser unos 2.600.000, los que no votaron por ninguno de los dos. Entonces, algunos de esos van a, digamos, a optar por alguna de estas opciones. Por lo tanto, yo creo que efectivamente lo que vamos a ver es una participación parecida a la que tuvimos en primera vuelta, en el sentido de que mucha gente tiene ese compromiso y que yo creo que se va a sentir movilizada porque esta es una campaña que se ha dicho con los mayores niveles de incertidumbre desde el retorno a la democracia. Carlos, ¿se juegan dos proyectos de país y cómo llega cada uno a su electorado? ¿Cómo va a estar, qué estará esperando mañana el electorado? A lo mejor porque está más peleada la cosa, va a haber gente que va a ir a votar porque le motiva más por último. Mucha gente dice, no, yo no fui a votar en la primera vuelta porque sabíamos que Piñera iba a pasar, está ganado. Yo creo, concuerdo con lo que han dicho mis antecesores, yo creo que no hay dos proyectos de país, o sea, en realidad pueden haber algunas ideas, o sea, yo creo que Sebastián Piñera en un comienzo puso mucho énfasis y sigue poniendo en el crecimiento, el empleo, qué sé yo. Y por otra parte, Alejandro Guillet en la justicia social, en la equidad, en la inclusión. Y no son dos proyectos de país, son como dos ideas centrales. Uno podría hablar de crecimiento con equidad, como se habló en un tiempo, o podría hablar de equidad con crecimiento, etcétera. Pero yo creo que no hay dos proyectos de país que estén en pugna, o sea, no están así. No están así. Pero ¿de dónde nacen estas posturas que a veces en el discurso son radicalizadas y a veces nos han querido hacer ver, por eso preguntaba lo mismo, claro, que está así, viene del electorado, de las redes sociales, de la cúpula, de las bases? Pero es que está polarizada en la elite, ¿no? Está no polarizada los en la elite, ciudadanos. o sea, porque tú, cada una de las dos candidaturas, en lo que comentamos ahí fuera de cámara, en el caso de Piñera, más allá de lo que él piense, cuál es su idea, tiene tres personas con las cuales tiene que conseguir votos para la segunda vuelta. Tiene que conseguir votos que vienen de Osandón, o sea, Beatriz Sánchez ganó en Puente Alto. Claro. Osandón dice que no va a ganar Piñera en Puente Alto. Pero que se va a cortar la distancia. Por esos votos, presuntamente, son votos que responden a Manuel José Osandón. Entonces está Osandón, está José Antonio Cast, que le puede traer votos de la más, digámoslo así, extrema derecha, y no sé cómo se pueda llamar. Esa reunión con el general Villarroel, por ejemplo, que yo claro, creo, no sé cuánto, le puede sumar algunos votos, pero quizás le reste otro. Es que por la misma puerta que entran votos, salen votos. Entran por una puerta, salen por una ventana. Eso no lo sabemos, ¿me entiendes? Y del otro lado, del lado de la candidatura, y pasa algo parecido, digamos. Mucho romance con el Frente Amplio, pero también está qué pasa con el mundo más demócrata cristiano, PPD.
Entonces, de repente, claro, tú puedes decir, no, ya, no más AFP, pero dice, oiga, ¿ah? Queda muy poco el PPD, queda muy Pero- poco. Bueno, pero y nadie sabe cuánta gente, cuántos electores convoca cada uno de esos nombres que son de la elite. ¿Me entiendes? Marta, Entonces, Marta, Yo creo que- sí. sí, perdón, yo creo que hay una cosa bien interesante de esta elección, y es de que nosotros, la verdad, es que no sabemos una cuestión central del elector, y es qué es lo que lo lleva a votar. Eso te ¿No es preguntar cierto? más o menos Entonces- lo mismo. Entonces tú tienes este contingente, ¿no es cierto?, que son todas las personas mayores de 50 años tienen un 0.7 probabilidad de votar, que son los tipos que han votado históricamente. Mientras que los que tienen menos de 50 años tienen un 0.3 probabilidad de votar. Entonces, bueno, sabemos que la mayor parte de la gente que va a votar mañana van a ser mayores de 50 años. O sea, no es muy difícil de decir. Y sabemos que hay 3 millones de jóvenes que tienen menos de 50, 45 años que no van a ir a votar. Pero no sabemos mucho más. Entonces, yo creo que aquí hay dos imponderables y muy interesantes para saber si el electorado chileno se comporta o no se comporta como dicen los libros de texto. Primero, la incertidumbre y la sensación de competencia, porque se ha dicho Eso es, po. que hay una probabilidad de que sean, y que yo creo que está profundamente equivocada, de que aquí van a ganar por 5 votos, ¿no es cierto? 10 votos, 40 votos, en fin, está lleno el Twitter de las redes sociales de apuestas de empates. De pollas, y de pollas, ¿ah? De pollas de empates, ¿no es cierto? Uno más, uno menos. Yo creo que nos vamos a equivocar en eso. ¿Por qué? Porque la probabilidad es más o menos alta, sí. Los libros de texto tienen algo que decir al respecto, de que cuando una elección es competitiva y es incierta, vota más gente. Entonces la probabilidad de que vote más gente que en la primera vuelta, aunque sean 50.000, 60.000 electores, ¿ya?, es mayor que en ninguna otra elección que haya sucedido desde el año 90. Normalmente en la segunda vuelta han votado 60, 70, hasta 100.000 votos menos que en la primera, salvo en un caso. Entonces, yo diría, bueno, a medida que vota más gente, Guille tiene más probabilidad de ganar la segunda vuelta. Sí, eso está En la sostenido. medida que vote menos gente, tiene más probabilidad de ganar Piñera. Ahora, la probabilidad de que vote menos gente es muy baja Sí. por esta Está más- sensación, Mira, esta sensación de competencia que hay. tengo que ir a la pausa. Yo tengo un matiz y yo creo que con voto voluntario solamente tenemos una experiencia, que fue la del Sí. 2013, se fue 1 millón para la casa entre una Sí. vuelta y otra, con escenario absolutamente conocido. Ahí hubo 58% de abstención. Sí, Sí. pero Sí. perdona, y en el caso francés, que fue este año también, con un escenario de incertidumbre, o sea, mucho más que en Chile, bajó el porcentaje y aumentó de 1 millón a 4 millones el nulo y el blanco. Es decir, mañana podríamos tener gente que va a votar y anula y pone Eso, blanco. Dame un segundito, tengo que ir a la pausa. Yo lo veo... Hay que agregar eso, por eso. supuesto. Esto que- se puede ver como cuando hay un Pueden partido de haber medio fútbol millón de nulos. y el Así es. resultado es decisivo. Claro. Va más gente al estadio. Claro. Cuando el resultado ahí Ahora, yo está... tengo dudas que esto sea polarizado. ¿ah? No, yo creo que es yo- incierto, no, que es incierto, distinto polarizado. exactamente. Oye, Estoy la de pregunta que le acuerdo voy a con hacer esa tesis. para la vuelta. Cuando dicen, mira, el Frente Amplio dijo esto, dicen, no, eso no mueve votos. Cuando anuncian determinada medida, eso tampoco mueve votos. La franja electoral, dicen, le puede cambiar la decisión a 2 personas. ¿Ya? Tal vez al que graba la franja. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué es al final lo que puede mover los votos? Porque pareciera Esa es que la pregunta. las dos pugnas, o sea, los dos sectores trabajan al voto duro nomás. ¿Ya? Al voto duro. Pausa, ya estamos de vuelta. Es que sí. Entonces, es grave tu afirmación. No, yo creo que el válido va a bajar sustantivamente. No sé de qué fórmula, Sí. o sea, con ausentismo o con No, nulo blanco. yo creo que la abstención va a ser, o sea, el nulo y blanco va a ser el más alto de la historia desde el año 90. Estamos al aire, 17, la verdad, que hubo ya estamos un de millón. vuelta. Marco, preguntábamos, ¿qué mueve al electorado? Porque si uno hace una estrategia de marketing para un producto, uno sabe más o menos qué ofrecer. El retail quiere hacer una oferta, le inventa... El retail solamente sabe que tiene que bajar el precio, eso es lo único que O sabe. porque el ofrecer, consumidor no lo un conoce. regalo, darle una diferenciación entre un televisor y otro, es más o menos lineal. Mm. ¿Ya? Y aquí en este caso, digo, ¿qué salgo a ofrecer para llevarme los votos? Decíamos al principio que se han entendido estandarizar las propuestas, ¿no? En educación, en salud, con volteretas más, digamos, cambios que se dieron de otro lado, pero de alguna manera en educación, salud, pensiones, están planteando más o menos lo mismo. ¿Qué es lo que va a decidir entonces a la gente a concurrir a votar, a levantarse primero el domingo? ¿No? Claro. La primera decisión.
yo creo que tiene que haber un componente muy alto de subjetividad. Y esa subjetividad no la podemos predecir, por eso que estamos hablando de una elección incierta, porque no sabemos efectivamente con qué o cómo va a tomar la gente su decisión, si lo va a hacer con la razón, difícil, o lo va a hacer con una cuestión de la emoción, ¿no? De qué es lo que le representa el personaje, si le cae bien, si le cae mal, si le cree o no le cree. Yo creo que hay consideraciones que tienen que ver con esa subjetividad que hace para los analistas, para los que comentamos la política, muy difícil de predecir, y por eso que es correcto hablar de un escenario de incertidumbre. Así es, yo creo que es mucho más incierto que estrecho. O sea, decir que estrecho es una cosa como con elástico. ¿Qué entendemos por estrecho? Primero, para mí estrecho es algo que vaya a menos de un 1%, o sea, incluso que hay un voto por mesa, 60.000 ya uno puede decir estrecho. Ahora, entre el estrecho de 60.000 y el de 20.000 son 40.000, o sea, todo cabe también en lo estrecho. Ahora, yo creo que esto va a ser, va a ganar alguien por 3 o 4 puntos. Yo, o sea, no creo que nos vayamos al 0,1, 0,2 de diferencia. ¿Por qué? Porque si uno proyecta la votación de Sebastián Piñera, entendiendo que no va a sacar todo el Frente Amplio, todo Marco, y uno hace una cierta cocina de repartir, yo creo que va a estar parejo, y yo creo que lo que debería pasar es que Piñera ganara con unos 150.000 o 200.000 votos más de diferencia. Pero si el aspecto emocional que estamos hablando acá, si el aspecto de bascular hacia algo más político, más de causa, un todos contra Piñera, o defendamos la reforma, o ahora o nunca impidamos, ahí puede entrar mucha gente a votar, y ahí puede bascular políticamente hacia Alejandro Guillé. Si eso ocurre, ahí está operando una elección absolutamente distinta de la primera vuelta. Pero hay uno que te ofrece más, a lo menos en el discurso, los derechos sociales, y en segundo discurso, solamente discurso, el crecimiento. Y el otro, crecimiento para poder tener derechos sociales. Entonces, ¿es solamente en el discurso aquello o está planteado también en los programas? Yo creo que es básicamente el discurso. Ahora, lo que pasa es que lo que no se ha mostrado ni en esta vuelta ni en la anterior es cómo los discursos se convierten en políticas públicas, ¿me entiendes? O sea, porque uno puede, el tema, para decirlo en términos estrictamente académicos, el tema no son más o no más AFP, el tema son las pensiones. Claro. O sea, la gente quiere tener pensiones, entre comillas, dignas. Ahora, si alguien cree que las pensiones dignas dependen solo de si existen o no existen AFP, yo creo que está en un error, pero eso hay que saber explicarlo. El problema, como se ha dicho acá, es cómo subjetivamente la gente, a más gente, el electorado que está, yo creo, muy segmentado, subjetivamente se matricula o no se matricula en una u otra opción. Yo creo que en primera vuelta, mi impresión es que votó mucho más gente de la que se pensaba que iba a ir a votar. O sea, si tú comparas con la elección municipal, fue a votar más de 1 millón de gente que en la elección de un año antes. Y votó, yo creo que más gente joven, lo cual tiene que ver también con los resultados, qué sé yo, sorpresivos para muchos. ¿Es más convocante la presidencial? Es Bueno, más... 1,5 años. Es que depende... ¿Es más atractiva? Depende de lo que está en juego y de cuán, digámoslo así, reñida o... Y el ambiente electoral Si también. hay mucha incertidumbre y nadie sabe quién puede ganar, alguien puede pensar que con mi voto yo puedo definir la elección. O sea, pero en ese contexto de lo que decían recién, creo que el tema de los errores, en este contexto de subjetividad del que estamos hablando, tiene un papel muy importante. Claro. Es decir, Los goles en contra. Exactamente. Hay una máxima en política que las elecciones no se ganan, sino que se pierden, ¿no? Cuando existe este ambiente de incertidumbre. Fue lo que le pasó a Aznar, por ejemplo, con el atentado, ¿se acuerdan de Atocha? Y que le echó la culpa a ETA, que finalmente no era, hizo perder la elección. Aquí hemos tenido, en la segunda vuelta, varios errores, algunos de grueso calibre. Recordemos el tema del voto marcado, que finalmente el propio Servet llegó a decir que había un solo voto marcado, uno solo, en todo el país. En una denuncia, sí, claro. pero es lo que se pudo constatar.
algunos pueden decir que no, el tema de Patch Adams, el médico, esto no tiene ninguna importancia, pero estamos hablando de ese punto de la subjetividad que no sabemos predecir si efectivamente eso tiene o no tiene efecto, ¿Lista de espera? o la venida de Pepe Mujica, la lista de espera, en fin, todos esos elementos forman parte de lo que la gente va a tener en consideración mañana cuando se Es más levante. estrategia comunicacional que estrategia política, en el fondo. Hacerte ver el error, ridiculizarte, bajarte de alguna manera tu discurso a algo intelectualmente como propuesta de peor nivel, nada más que por los goles en contra. Bueno, yo creo que ahí empieza a jugar otro tema. O sea, yo creo que hay una manera bien clara de dividir al electorado, que son aquellos que no votan porque creen que los políticos son todos unos corruptos y que se quedaron afuera por eso. Esa gente la podemos descontar. Ahora, entre aquellos que sí votan, yo creo que un efecto que podría suceder de todos esos errores que cometen es decir, mira, la verdad es que estos dos candidatos, ninguno de los dos me gusta, mira la cantidad de embarras que hacen voluntariamente antes de la elección, porque los últimos 15 días ambos han cometido errores, y por lo tanto yo me resto. Pero yo, una persona que ha ido a votar toda la vida, voy y voto nulo. Entonces Claro. nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, con que ese candidato con esos errores termina diciendo, no, la verdad es que yo no voy a votar por ninguno de los dos, voy a ir y voy a votar nulo. Yo Así creo que nos es, podemos claro. encontrar con la mayor cantidad de personas que han votado nulo desde el año 90. O sea, eso es una opción con una probabilidad, digamos, no desconocida, no totalmente imposible. Yo creo que ganar el candidato es lo que hay. Ah. Es lo que hay, pues, que va a ganar. Ahí, No, a mí claro. me han dicho que, a diferencia de lo que alguna vez dijo aquel ilustre personaje Leonel Sánchez, que dijo que gane el más mejor, Que gane hoy el más día, peor. hoy día va a ganar el menos peor. el menos peor. A ver, Bueno, pero es que son dos males mayores más que dos sí, males creo que- menores. ¿Ah? A ver, no es por menospreciar las redes sociales, pero Patch Adams, yo sé que Mujica para la izquierda informada es un dios, yo creo que es súper importante, pero para la gran masa de No personas, lo conoce nadie. o sea, las ¿Surtió algún personas- efecto? o sea, No sabemos. es que no quiero decir... Voto porque- duro, o sea, voto claro, el duro, voto duro voto afirma duro. el voto duro del 1,5 millones informado que está en las redes sociales y que vive pendiente del meme. Obviamente que ahí hay un gesto. Y pero de cuando los le salieron ca- dijeron, este señor apoya la demanda boliviana, no se lleva nada. O sea, pero es que pensemos que... el Primero padrón tiene que saber que hay Bueno, demanda pero- boliviana. Porque claro, primero o sea, tiene que saber que Pero existe la Pinochet demanda. apoyaba la demanda boliviana. Claro, O sea, también Pinochet estaba estuvo a punto de firmar con los una peruanos salida también. armada. No, yo creo que esto no tiene que ver con la discusión de las redes sociales, tiene que ver con los electores. Si son 14 millones, los cuales van a llegar 6 y tanto, mañana no tengo idea cuánto. Exacto. Y esas personas no están pendientes, No. están en sus vidas. Exacto. Están en el Transantiago Tal cual, leyendo tal cual. y viendo comprar leche al supermercado pendiente de la Navidad. Esa es la agenda de las personas. Claro. Entonces, es muy fácil, porque el mundo de los medios de comunicación, de las redes sociales y del mundo político, Patch Adams, obviamente que todos lo conocen. Son realidades No todos, artificiales, pero las son que- la- son son la realidades película. artificiales las que Sí, se la producen película, con estas cosas. O sea, lo que va quedando, yo creo, es que nosotros lo dijimos para la primera vuelta. Esta es la peor elección presidencial que hemos tenido desde el año 90. Oye, O sea, claramente desde el punto de vista del contenido, de la discusión, de las propuestas sustantivas, en que se han dedicado, ¿no es cierto?, a la, Pero no a la sé pe- a la pequeña, Son al rayado candidatos sin chico. contenido, o sea, con O sea, con yo no vi semántica. en Rayado el chico. debate, en ningún debate vi a uno de los candidatos, a todos, dar una visión de país. Exacto. Esas cosas como Claro, antiguas, claro. o sea, no es Como antigua, antigua. es como actual. ¿Cómo será que estamos diciendo Sí, que es antiguo? pero perdón, ¿Ah? ¿Cómo será? Sí, pero en las elecciones de otras partes hay una visión de Estado, una visión de Aquí país. no, aquí Esa sí. cosa que la Aquí no. persona habla y te transmite un valor. No hemos dedicado al menudeo. Es aquí, una- Pero, al pero menudeo. no será también, Axel, que estamos en un contexto de una nueva democracia, una democracia de audiencias, como se ha planteado. Se trabaja por donde- rating, pues. Exactamente, en donde justamente los partidos dejaron de tener un rol importante. Los partidos no deciden la política en Chile, por razones que se le va a Pero, explicar. eso- Pero no estamos en una democracia entonces en donde importa lo público y de alguna manera los candidatos y los comandos intentan solamente hablarle a ese público. Pero no le Marco, están si tú tienes hablando... diputados que llegan sin ninguna preparación al Congreso, que no leen los proyectos. Oye, el factor Artés y Navarro. Ah, ya. Oye, en el debate le piden a los candidatos que diga algo bueno del otro. ¿Ah? ¿Qué es lo que les admira? Y se manearon enteros. Alejandro es un hombre que tiene una larga experiencia, ha sido senador casi 4 años, fue periodista muy destacado y por tanto yo no pongo en duda sus aptitudes personales. Lo que sí pongo en duda es que yo creo que él no tiene ni la experiencia, ni los equipos, ni el programa
para sacar a Chile del estancamiento y frustración en que estamos hoy día. Alejandro Guillé, sobre Sebastián Piñera, la cualidad que admira para ser presidente. Bueno, sin duda un hombre hábil en los negocios, nadie puede negarlo, juega un poquito al límite, pero en fin, eso es estilo. No hay mejor escuela para ser un buen presidente que haber sido presidente. Ya, pero antes de terminar... ¿Por qué no tiene la experiencia que Alejandro Ya. no tiene? Última pregunta. Bueno, pero yo tendría Ahora, que es constatar súper... aquello y decir que las malas experiencias no hay para qué repetirlas. Ok. Ya tuvo su oportunidad y perdone que sea franco, no resolvió las cosas Ya, que prometió pregunta. y que ahora está prometiendo de nuevo sin gran variación Es en la la última propuesta ni en la pregunta. fórmula. Ahí estábamos viendo. Hay un factor que queda ausente, porque si a Piñera le enrostran muchas cosas a su primer gobierno. Por otra parte, Guillé dice que es el continuador y que del gobierno de Bachelet y va a profundizar la reforma. Pero no le han hecho ver que si va a continuar con las reformas, también tiene que dar explicaciones, porque está representando a Bachelet, de situaciones como la precampaña, Rodrigo Peña y Lillo, promesas que no se cumplieron, como la gratuidad, como se había ofrecido, no se le hace ver. Y él, por otra parte, se para y solamente queda profundizar los cambios. Entonces, se maneja mejor comunicacionalmente o políticamente, obviamente, el lado de Guillé, ¿verdad? Y el lado de Piñera son un poquito más lentos, por decirlo así. Yo creo que hay dos cosas. Una respecto al video, que no deja de ser gracioso cuando se pregunta por las cosas positivas del otro. Al tiro de la negativa. Y no dijeron ni una, salvo, claro, una cosa chiquitita, pero dijeron prácticamente puras cosas negativas del otro. Ahora, respecto a tu pregunta, yo creo que cuando alguien se hace o se piensa como continuidad de un cierto régimen anterior, de un gobierno anterior, no tiene por qué dar explicaciones de todas las acciones del gobierno anterior. O sea, pero se está haciendo cargo, dice, este gobierno fue muy bueno, yo también... No, él se está haciendo cargo de la dirección de la agenda, dirección, de claro, un cierto claro, rumbo. de los objetivos ¿Ya? generales, o sea, de las O transformaciones. sea, De las buenas ideas. No, de la dirección que tiene que ver con el tema de los derechos sociales, es decir, él está tomando la estructura, es decir, el envión, hacia dónde se quiere llegar del gobierno Bachelet. Pero ningún continuador en general se hace cargo de la lista de supermercados y los pendientes y la caja chica del ministerio, o sea, eso no es así. Yo me pregunto si nosotros o la gente le pusiera mute cuando están hablando los candidatos ahí, porque también a la gente le importa todo lo que es la expresión, ¿no es cierto? Cómo están, cómo El se espectáculo. ven. Es que a eso me refiero con el tema de la subjetividad. Yo creo que ese va a ser el factor finalmente que en este contexto del que estamos hablando, de una elección en donde la racionalidad retórica a la que estábamos acostumbrados no está presente, porque aquí más que la racionalidad retórica del discurso que estábamos acostumbrados, por ejemplo, en Ricardo Lagos, que tenía una maciza, ¿no es cierto?, visión incluso mayor, podríamos decir que también... Sí, era más con este tema, completito. claro, del tren y todo esto, pero la pregunta es, ¿qué pasa con estos candidatos en donde la gente de alguna manera se intenta conectar con ellos desde el punto de vista emocional? ¿No? Porque ese va a ser lo que vamos a observar mañana, ¿no? Si la gente finalmente se levanta hoy día en la noche con su grupo de amigos, los amigos le dicen, ¿sabes que voy a votar por Piñera o no? Yo voy a votar por Guillé y en el Facebook. Entonces, a lo mejor esos son los elementos que van a hacer que la gente tome la decisión en uno u otro sentido mañana. Nosotros tenemos medido, a propósito de eso, tenemos medido el nivel de politización, ¿ya? Y hay alrededor de un 20-25% de la población que pelearía con su mejor amigo por la política, que considera que la política es el tema más importante, digamos, de todos los temas, etcétera. Entonces tenemos alrededor de unos 4 o 5 millones de personas, ¿ya?, que son desde luego los que van a votar de todas maneras, como yo digo, que vayan a votar aunque no hay candidato, que son los que han politizado y sobre los cuales estamos conversando hoy día. Y yo creo que ese es el problema de esta distancia de la política con la vida normal de la gente, ¿no es cierto? Mientras la señora va a la feria, que sea buscar sus tomates o lo que sea, tenemos estos hiperpolitizados que hacen una burbuja y una realidad artificial. Una entelequia. De esta semicompetencia que se nos va la vida, que en realidad, como me decía un periodista extranjero el otro día, me dijo, mire señora, a mí me contaron, yo llegué, me contaron que esto estaba politizado, que era blanco y negro, yo salí a la calle, le pregunté a 3 personas y la gente me dijo, ¿qué?
O sea, es que ese es el contraste. Es que hay Yo un creo que problema, Marta, de desacralización de la política. no, La política ya no forma o no claro, tiene el lugar que tenía para por nosotros supuesto que no. en Entonces, nuestras vidas. Entonces, digamos, 10, 12 millones de chilenos no están ni ahí con que, bueno, mañana saben que hay No, elecciones. y te dice el que discurso típico, yo igual Entonces, mañana me tengo que levantar temprano a trabajar. Exacto, exacto. Pero ahí Entonces, la expresión de deseo, de polarización de la candidatura, lo que intentaba hacer era tratar de que la gente fuera a votar. Claro. Entonces es ponerle un nombre al deseo que tienen las candidaturas. Pero equivocadamente. 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 Una cosa es decir, ensuciar la campaña no es lo mismo que polarizar No, la no. campaña. Y yo creo que esta fue una campaña más sucia que polarizada. Exacto. Claro, con dos cosas en punto. Tengo que ir a la pausa. ¿Ah? Vamos a ir hablando de este tema, ¿ah? Que está sumamente entretenido. Tenemos redes sociales, tenemos recomendaciones del servicio electoral para el día de mañana. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Bien, ya estamos de vuelta y estamos viendo los Twitter. Rubén Leuken dice lo siguiente. ¿Ah? A Piñera, aparte de los errores de campaña, lo tiene condenado su pasado y sus promesas no cumplidas, como terminar con la delincuencia, y terminó liberando a miles, entre ellos narcos y homicidas. Ceci nos dice lo siguiente: ¿puede no ganar ninguno de los dos? Dice, en realidad yo voto por el candidato que con el apoyo de las cámaras saca adelante leyes y que me representen. Por ejemplo, la ley de aborto, eso dice APC, Javierina. Y Ricardo dice, la pregunta, si en el gobierno de Piñera se liberó a 9.000 delincuentes, ¿cómo va a terminar con la delincuencia? Eso es parte de lo que nos están diciendo las redes sociales. Tú me planteaste un tema, Marta, en comerciales, que dijimos, ¿no podemos dejar de tocar? el tema de los, yo creo, de la crispación mañana durante la elección, con esta cosa de darle tanto énfasis a los apoderados de mesa, porque yo creo que efectivamente en el piñerismo existe la sensación de que algo pasó en la primera vuelta y que hay que fijarse mucho en que eso no vuelva a pasar. Ahora no sabemos qué es lo que pasó, pero yo creo que por primera vez mañana podemos tener un escenario en el cual se produzcan, ¿no es cierto?, quejas o denuncias o, en fin, incidentes en los locales de votación al respecto. Entonces, ¿por qué esta cosa tan enfatizada de los apoderados de mesa, que nunca ha sido un tema, la verdad? No, que decir, tenemos que cuidar nuestros votos, porque no... o sea, el discurso es... si va a haber un pronunciamiento, va a ser un pronunciamiento político, porque la legislatura y las normas están súper claras. Uno impugna mesas, no impugna procesos. Y eso tiene que estar observado por los apoderados y se tiene que revisar en el colegio escrutador al otro día. Es decir, esto no es un tema de que todas las mesas y los votos están marcados. Aquí lo que va a haber es, si hay un pronunciamiento, hacer un pronunciamiento político sin ningún tipo de respaldo legal, porque la legalidad establece que lo que se puede revisar en el colegio escrutador y después en los tríceres son las mesas. Pero se ha instalado un clima de opinión pública Sí. Eso es. de esta idea de impugnación, Sí. ¿no? O sea, Vamos a luchar por lo nuestro. Es buena la respuesta técnica de Axel, pero efectivamente se ha ido instalando, muchos andan preguntando qué pasa si está el empate, cómo se resuelve una situación. Bueno, y sí, lo que sea. sí, pero lo importante es que la ciudadanía entienda que si mañana hay un pronunciamiento que vaya en esa dirección, es falso. ¿Por qué? O es político. O las dos cosas. ¿Se podría llegar a definir una elección presidencial con moneda? No. Creo que es imposible. No, con un electorado de No, esta con ese envergadura. tamaño de No, este sí. electorado imposible. No, Carlos, La probabilidad es casi igual a cero. Sí, por eso. sí, Claro. sí. Siempre un voto de diferencia va a haber. Siempre va a o sea, haber, no, siempre va a haber un recuento. Lo podrán No, sumar imposible. 120 veces, Ahora, pero... Claro. se puede definir a Ahora, penales, que sería más justo. ¿no? claro. La probabilidad que haya descuadre de mesa baja considerablemente con dos candidatos. O sea, sumar 8 Sí. es distinto a sumar 2, porque aquí se suman los nulos, los blancos, los A y B. No, y Son además 4. va a ser mucho más rápido. Pero convengamos que quien ha instalado esa idea es uno de los El candidatos. piñerismo, claro. El que lo piñerismo ha instaló- instalado lo la idea que instaló- podría sí, ser. sí, Que podría sí. ser. Marco, yo creo que lo ha hecho para motivar a su gente que se No, inscriba estoy de a acuerdo. apoderado. Eso es lo que tú decías. Ese fue el objetivo, Sí. pero O se le a un produjo costo bastante alto. una externalidad altísimo. negativa, se le Sí. produjo porque como lo planteó mal y planteó esta idea del voto marcado y a partir de eso se instaló O sea, un ambiente... el año 99, cuando hubo 31.164 votos de diferencia entre Lago y Lavín, obviamente que se prendieron las alarmas dentro de la candidatura Claro, de Ricardo Lago, claro. y se hizo todo en silencio, se hizo todo un copamiento de aquellas mesas que causaban ciertas sospechas y en esa Era con época voto obligatorio. el voto obligatorio Claro, y eran no. 29.000 mesas. Ahora,
es muy difícil que mañana tengamos 43.000 apoderados. Eso no ¿Qué va es a lo que ocurrir. pasa? Yo he sido apoderado de mesa, he sido encargada de local, en fin. ¿Qué es lo que pasa en una mesa? En una mesa puede haber discusión, por ejemplo, un voto mal marcado, que un apoderado diga ese voto no es válido, es nulo. Eso puede suceder y sucede todo el tiempo. Gente que se equivoca y en vez de poner la rayita acá, pone una cruz al otro lado, qué sé yo. Y bueno, y ahí entonces la mesa tiene que decidir, ¿no es cierto?, si la preferencia es suficientemente clara, si el elector supo decir lo que quería o hay ambigüedad en lo que el elector marcó. ¿Ah? Eso pasa, digamos, con relativa frecuencia. Pero, y también, digamos, alguien que pueda escribir una El otro dato interesante es si el voto de los chilenos en el extranjero va a ser un voto dirimente, ¿no? Porque dirimente que en el sentido de que la vez pasada votó a favor de Beatriz Sánchez un número importante. O sea, si va a dar el resultado de la elección, digamos. Claro, porque estamos hablando de un universo de unos 25, son 40.000 los habilitados para votar, pero en la primera vuelta votaron cerca de 24.000, 25.000. Yo creo que van a votar menos gente en el extranjero. Carlos, tú querías decir Sí, no, que respecto a la pregunta anterior, esto hay que recordar que hasta donde yo entiendo hubo solo una denuncia ante el CERVEL por un voto marcado. Claro. O sea, armar un escándalo como el que se armó solo tiene explicación política para incentivar a los propios a que vayan a votar y a hacerse cargo, pero no tiene sentido ciudadano, digámoslo así, de realidad, de que aquí está en cuestión la forma y los procedimientos como se cuentan los votos. Demos un segundito que quiero ir con Patricio Santamaría, que nos da recomendaciones para mañana, para ir a votar. Ojalá vayamos todos. Las elecciones del domingo 17 de diciembre son muy similares a las del domingo 19 de noviembre. Primero tienen derecho a votar todas las personas que tenían derecho a hacerlo el 19 de noviembre, hayan o no votado. Se vota en los mismos locales de votación, se vota en las mismas mesas, no hay cambio en eso. Puede ser que a raíz de reuniones que hemos tenido con las juntas electorales, donde hemos pedido que se habilite, ojalá, todos los locales en primer piso, hay algún cambio físico de la instalación de la mesa, de tal manera que cualquier duda sobre esto le pedimos a los electores que consulten en la oficina del delegado de la Junta Electoral. Los vocales son los mismos que actuaron como vocales en la elección del 19 de noviembre, aquellos que se desempeñaron como tales, de tal manera que el trabajo deberá ser mucho más simple porque ya tienen práctica sobre este punto. Bueno, ya estamos de vuelta. Tú nos decís algo, que mañana obviamente no va a haber filas. No, va a haber muy poca fila porque evidentemente que las personas mañana se van a demorar teóricamente un cuarto del tiempo. O sea, en la anterior había en algunas regiones senador, diputado, cori, presidente y 8 candidatos de presidente. O sea, el que entraba con un poquito de indecisión tenía que buscar. Ahora, mañana las personas saben exactamente dónde van. Al nulo, al blanco, Piñera o Guille. Y eso se demora 2 segundos. ¡Pum! Pero vamos a ver un poco más tarde o hay que esperar al segundo cómputo, porque tengo la impresión yo que las mesas más grandes, más numerosas, se van a demorar más en entrar, porque hay que contar más y porque se puede producir esta disputa por los votos, Marco, y por lo tanto donde hay mayor movilización de personas son estas comunas más grandes, donde hay movilización gratis, por ejemplo, a lo mejor va a votar más gente, y por lo tanto esas van a entrar más tarde. Pero eso no fue así en la primera vuelta. No fue así en la primera vuelta. Pero puede ser que ahora, porque va a haber mayor nivel de discusión, como te decía, a lo mejor yo creo que la tendencia es súper clara. Las primeras mesas que se cuentan es una cosa de perogrullo, son las que tienen menos votos y con nivel de educación más alto los vocales. Chao. ¿Qué pasa con los bastiones que va a tener cada uno de los candidatos? Por ejemplo, determinada comuna, determinada región. ¿Eso va a marcar la tendencia o simplemente, obviamente, como es bastión, simplemente va a ser algo que ya está de alguna manera dicho? Yo no sé a nivel de los comandos cómo será, tendrán su... Pero yo creo que el CERVEL, a medida que va dando cuenta, muy rápidamente, a partir de las 6 de la tarde, digamos, cuando se cierran las mesas, como dice Alex, son 2 candidatos, o sea, el conteo es más simple, va a haber información a muy temprana hora de cómo va
el desarrollo del conteo total. Antes de las 7 vamos a ver quién gana. Sí, absolutamente. Yo creo que con lo del O va a saber 10%, cuán empatado está, lo mismo, claro. pero va a tener muy buena información. Sí. ¿No? Aquí lo entretenido de esta elección va a ser que el resultado lo vamos a tener muy temprano y vamos a tratar de encontrar las explicaciones Claro. de quién hizo y no hizo la pega Y yo de creo todos que- estos que andan dando vueltas. Y yo creo que todos los pronósticos se van a haber equivocado, porque yo creo que esta no es una elección estrecha, es una elección incierta, que hay gran incertidumbre de que cuánta gente va a ir a votar y cuánta no. Puede suceder perfectamente que Piñera gane por una holgada mayoría si va poca gente a votar, o puede suceder que Guillé gane con una holgada mayoría si va mucha gente a votar. Entonces, tenemos 4 escenarios y no sabemos cuál es el peso de cada uno de los escenarios. Entonces, uno de esos escenarios es el empate. Uno, no es el único. Ese es mi punto. Entonces, me parece que mañana vamos a tener grandes afirmaciones de que, uy, fíjate que no sabíamos. Bueno, pero sabíamos que no sabíamos. O sea, evidentemente sabemos que no sabemos. Y eso es un gran avance, porque ahora somos más conscientes de nuestra ignorancia, que también es un punto importante para poder analizar. Carlos, post-elección, porque gane el que gane, cada uno va a representar el perdedor, un bloque importante. Entonces, ¿cómo se empiezan a jugar los naipes a partir de eso cuando tú tienes un sector de la población que va a estar en la oposición, que no va a pesar poco, y el otro que va a ganar, pero va a tener un peso específico casi igual? ¿O simplemente se va a resolver en el Congreso, en la moneda, y los ciudadanos quedan fuera de esto, más allá de lo que pueden ser las protestas callejeras? Yo creo que gane quien gane la elección, el papel, el rol del Parlamento va a ser muy importante, porque gane quien gane no va a tener mayoría. Y por lo tanto, para sacar leyes muy importantes o leyes, va a tener que buscar cómo construir acuerdos con ciertos sectores y lo podrá, qué sé yo, buscar acuerdos más permanentes o acuerdos parciales, y eso toma su tiempo y es una actitud, es la forma de gobernar. ¿La vuelta a la democracia de los acuerdos? Frase absolutamente manoseada. O sea, que se va a requerir más política. El candidato, Claro. quien gane la elección, va a tener que ser un presidente que efectivamente haga política. La política tiene que ver con la capacidad de construir acuerdos y consenso en una sociedad, y el parlamento que tenemos es un parlamento fragmentado donde va a costar generar acuerdos. De hecho, quien salga derrotado le va a ser difícil organizarse internamente, ya sea, ¿no es cierto?, los partidarios de Guillé o los partidarios de Piñera van a tener que pasar por un proceso de algunos meses hasta que se articule cómo van a actuar políticamente. Por eso digo que se va a requerir más política. Vamos a ver cómo el ministro secretario general de la presidencia para mí se va a transformar en el hombre clave de la moneda. O sea, él va a ser el que va a tener que lograr las articulaciones dentro de este parlamento fragmentado, donde, ojo, no es solamente los bloques que hay, sino que dentro de los bloques también no encontramos ninguna homogeneidad. No, esto es voto a voto. Oye, hay una pregunta que yo creo que te la deben haber hecho desde la segunda vuelta Es que es más varias grande. veces. Al Frente Amplio, ¿le conviene ser oposición? ¿Le conviene no estar en el gobierno? ¿Qué le conviene? ¿No entrar a la moneda? A ver, yo creo que es tan difícil, voy a decir algo que es súper obvio, es tan difícil prever cómo hacer la agenda que todos los cálculos que se hagan pueden morir en marzo o abril, con respecto a la conveniencia o no de un bloque, porque lo que vamos a ver es que en la práctica política los bloques se tienden a desdibujar y empiezan a aparecer las personas y los partidos. Marta, Pero ahí yo- tienes la cámara 2, 30 segundos para, no sé, hacer tu última reflexión. Llamar a los chilenos a votar. Llamar a Chile- Bueno, a la yo- Andrea, acá. Yo creo que aquí hay una elección del todo distinta de las otras 6 elecciones que hemos tenido, que se ha caracterizado por la ausencia de sustantivos en la discusión de su política. Y yo creo que los chilenos hoy día, mañana, van a votar más con el corazón que con la razón. Eso es lo que suele suceder en la segunda vuelta. Pero no sabemos cómo se comporta el elector. No hemos tenido encuestas que nos digan, digamos, con certeza, con una metodología adecuada para saber quién es el que va ganando. Y esta es la primera elección en el Chile moderno, post retorno a la democracia, en que hemos retrocedido en nuestra calidad de la política. Yo creo que eso es una característica desgraciadamente negativa de esta elección, y yo creo que nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar respecto de cuáles son las De todos los coordenadas. De pronósticos. nuevo nos van a dar una patada a los electores, lo que es bueno para la democracia. Carlos, cámara 2, 30 segundos. Mira, yo creo que De no saber. en verdad, gane quien gane, no va a haber ningún drama
para el futuro cercano de Chile. O sea, Chile tiene una fortaleza institucional que ningún drama va a ocurrir. En segundo lugar, yo creo que toma mucha importancia el rol del Parlamento y, como dice Axel, también mucha importancia cómo el gobierno y el presidente y su equipo sea capaz de hacer una buena política para construir acuerdos y hacer que Chile avance lo que tiene que avanzar. Fíjate que en la campaña, si algo bueno ha habido, es que temas que para un lado eran como pecaminosos, hoy día son materia de adoración. O sea, lo han tenido que asumir. Axel. La gratuidad en la educación, por mencionar solo uno. Claro, como ejemplo. Axel, ahí está la cámara 3. Bueno, quiero llamar a la gente a votar. No, yo creo que es importante que revisemos nuestro sistema electoral ahora que vamos a tener unos añitos. El sistema voluntario, es decir, hay que acercarle el voto a las personas, hay que hacer que la gente se inscriba donde quiere votar dentro de la comuna, hay que hacer que las familias vayan juntas, hay que revisar el tema de las 2 horas, es decir, hay que revisar el cómo hacemos que las personas se sientan cercanas y no tengan excusas para ir a votar. Yo creo que lo que tenemos actualmente es un sistema de voto voluntario, pero con toda la cáscara y la institucionalidad del voto obligatorio. Yo creo que eso es lo primero. O sea, revisar nuestra institucionalidad y tratar de ver exactamente cómo podemos hacer que cada vez haya menos abstención, sacándole las excusas a los abstencionistas de por qué no votan. Ahora, con respecto a mañana, o sea, lo más evidente es que hay que fijarse en la participación. Yo creo que esa es la gran variable, según cuánta gente vote, y fijarse la tendencia del nulo y el blanco, y con eso las personas van a poder saber para dónde va el resultado de la elección tempranamente. Y evidentemente que vamos a tener un resultado mucho más temprano que la última vez, y por lo tanto lo que vamos a tener en la tarde van a ser las explicaciones de por qué en Puente Alto votó de una forma u otra, claro, los evangélicos y todos los nichos y todas las personas que han asumido roles protagónicos en esta segunda vuelta. Ayer la cámara 2, tus 30 segundos. Sumarme a lo que decían los colegas, que hay que hacer el esfuerzo significativo por ir a votar mañana. Digamos, tenemos que ser todos responsables y solidarios de la decisión que se toma. Creo que también que la gente va a votar, como se decía acá, desde la subjetividad, de la emoción, pero creo que también hay que pensar en los 3 elementos que son clave del triángulo del gobierno. Es decir, tener un proyecto político, tener capacidad de gobierno y tener las condiciones para generar gobernabilidad. Por lo tanto, el próximo presidente que se elija tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de llevar adelante la política. Se va a requerir más política, y en eso tenemos que pensar también en el momento en que tomemos la decisión en la soledad, Pablo, de la urna, mañana domingo. Opiniones libres, información sagrada. Me lo recordaba el editor. Muchas gracias por haber participado. Obviamente el llamado es a votar, a participar, a opinar respecto al futuro que uno quiere para el país. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana con esta presentación de CNN Chile y Universidad Central. Con presidente. Con presidente, ¿no?